Y dicen, ¿verdad? Cualquier pregunta, si quieren, me escriben para que no salga la voz guardada acá. Entonces, el examen de física básica quedó para el miércoles 9 de junio. O sea, para la segunda semana de clases, ¿verdad? Segunda semana de clases. En horario de clase, ¿verdad? Va a ser a las de 2:40 a 4 de la tarde. Entonces, seguramente para ese examen va a ser como el que hicimos el primer examen parcial, que era en el tiempo de la lección. Yo les subo el enunciado y ustedes deben completarlo en el tiempo que dura la clase. Va a ser igual un examen a libro y a cuaderno abierto, ¿verdad? Pueden sacar sus apuntes, pueden sacar el libro, pueden sacar cualquier cosa, no es importante. Nada más que eso sí, que sepan que el examen va a ser individual, ¿verdad? Que no pueden hacerlo en parejas o en grupos, tiene que ser individual. Y los temas que voy a evaluar en el examen va a ser entonces el siguiente. Va a ser campos eléctricos, energía, potencial eléctrica y potenciales eléctricos. Vamos a evaluar también la ley de Ohm, la resistividad, y vamos a evaluar circuitos eléctricos. Los temas van a ser específicamente resistencias equivalentes en serie y en paralelo, así como leyes de Kirchhoff. El examen tendrá 3 preguntas y va a corresponder una pregunta a cada uno de estos temas que acabo de mencionar, ¿verdad? O sea que el primer tema sería este, el segundo sería este y el tercero sería este. En este caso tenemos un circuito, vamos a ver, tiene un amperímetro, tiene una resistencia aquí, tiene un nodo, una resistencia, tiene una batería, tiene otra resistencia, tiene otra batería y tiene aquí una resistencia, ¿verdad? Y un voltímetro entre estos dos puntos. Vamos a llamar a esto R1, R2, R3 y R4. Vean que ustedes pueden libremente escoger el nombre que deseen darle a las resistencias. Al final lo que importa es recordar el valor que tienen, ¿verdad? R1 vale entonces 6 ohms, R2 vale 10 ohms, R3 vale 5 ohms y R4 vale entonces 6 ohms también. Vamos a llamar a esto también V1 y V2.
V1 vale 6 volts y V2 4.5 volts. Y entonces la pregunta es, determine el valor de la corriente que pasa por el amperímetro y el valor que pasa por el voltímetro, asumiendo que ambos son ideales. Muy bien, para resolver esto tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff. Y aplicar las leyes de Kirchhoff empieza asumiendo un valor para las corrientes que pasan por el circuito. Entonces vamos a decir que la corriente que pasa por el amperímetro, que es la que pasa por la resistencia R1, se va a llamar la corriente I1. La que pasa por R2 le llamamos la corriente I2. La que pasa por R3 le vamos a llamar I3. Y la que pasa por R4 la vamos a llamar la corriente I4. El orden de las corrientes que ustedes le ponen, la dirección, es arbitrario, ¿verdad? Eso no tiene, digamos, mayor importancia, porque ustedes lo pueden asignar arbitrariamente. Vean que las cuatro corrientes convergen a este nodo que está acá, ¿verdad? Todo esto que está encerrado dentro de este rectangulito café es un nodo, porque se supone que es una región del circuito donde solamente hay un cable, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley de nodos a esta ecuación que tengo acá, yo puedo decir que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3 más la corriente I4, ¿verdad? Apegándome al principio de la ley de nodos. Después tendríamos que aplicar las leyes de mallas, ¿verdad? Y lo que sucede aquí, ¿verdad? Es que este circuito tiene varias mallas eléctricas. O sea, ustedes lo ven y ustedes podrían decirme que este circuito tiene, digamos, una, dos, tres, cuatro mallas. En teoría, necesitaríamos aplicar la ley de mallas a tres mallas diferentes para poder encontrar los valores de las corrientes que hacen falta. Entonces, ¿cuál sería una buena malla para hacer? Bueno, tenemos, por ejemplo, la malla del circuito, de la malla de arriba. Llamemos a este rectángulo, llamémoslo la malla 1. Llamemos a todo esto que pasa alrededor del voltímetro, llamémoslo la malla 2. Y a esto que está aquí abajo, llamémoslo la malla 3 en, en estas direcciones, ¿verdad? Estas direcciones. Entonces, voy a aplicar la malla 1. En el caso de la malla 1, entonces hacemos sumatoria de potenciales e igualamos a 0. Yo empiezo considerando el potencial de la batería, va positivo. Después llego al potencial de R2, va negativo, porque en este caso la corriente es paralela a la malla, entonces pongo menos I2 por R2 y llego a la resistencia R1. En este caso la malla y la corriente son paralelas, entonces el potencial va negativo, sería menos I1 por R1 e igualamos a 0, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, esto me da una idea de cómo sería más fácil hacer este circuito. Vamos a borrar estas mallas, vamos a hacerlo diferente. Vamos a decir que, ahora, digamos que la malla 2 es todo lo que abarca este rectángulo acá.
Llamemos a esto la malla 2 y llamemos a la malla 3 todo lo que pasa alrededor del circuito externo, a partir de acá. Llamemos a esto la malla 3. Ok, ahora sí. En el caso de la malla 2, que es la malla celeste, entonces yo tengo que la sumatoria de potenciales es igual a 0 y empiezo con la batería V2, entonces pongo menos, pongo más V2, llego a R3 y aquí sería entonces menos I3 por R3 y llego donde está R1 de vuelta y sería menos I1 por R1 igual a 0. Y en el caso de la malla 3 es todavía más sencillo. Ahora sí, la malla anaranjada, porque la malla 3 involucra solamente a R4 y a R1, ¿verdad? No hay ninguna batería en esta parte del circuito, nada más déjenme revisar, ¿no? Será solamente R4 y R1. Recuerden que el amperímetro es un amperímetro ideal, entonces el amperímetro no contribuye a la suma de potenciales. Entonces, la sumatoria de potenciales es igual a 0 y esto incluye el potencial de R4 que sería menos I4 por R4 y el de R1 que sería menos I1 por R1. Y esto logramos hacer. Vamos a llamar a esta la ecuación número 1, la ecuación número 2, la ecuación número 3 y la ecuación número 4. Ahora, la razón de hacer esto es que yo observo que las 4 ecuaciones dependen de la corriente I1. Mientras que la corriente I2 aparece solo acá y acá. La corriente I3 aparece solo acá y acá. Y la corriente I4 aparece solo acá y acá, ¿verdad? Entonces, un paso que podemos hacer ahora es despejarnos I1 de las ecuaciones 2, 3 y 4. Este problema es bastante largo, ¿verdad? Pero, o sea, no es muy difícil, pero sí es bastante largo. El día del examen, si yo les pongo un problema con Kirchhoff, va a ser un problema más cortito. Ok, entonces, si yo despejo la corriente I1 de la ecuación 2, me quedaría que la corriente I1 sería igual a V1 menos I2 por R2 entre R1. No, diga al revés, pero despejar I2. I2 es igual a V1 menos I1 por R1 entre R2. En la ecuación 3 despejo I3 es V2 menos I1 por R1 entre R3. Y en la ecuación 4 despejo I4. I4 es igual a menos I1 por R1 entre R4. Finalmente, agarro la ecuación 1 que decía que I1 es igual a I2 más I3 más I4 y esto lo convierto en I1 igual a, entonces esto es I2, pongo V1 entre R1 menos I1 por R1 entre R2 más, agarro esto, sería entonces
V2 entre R3 menos I1 por R1 entre R3 más esto que está acá sería entonces menos I1 por R1 entre R4. Y ahora despejar I1 es relativamente fácil. Relativamente, ahora porque I1 está acá, está acá, está acá y está acá. Entonces ustedes pueden escribir esto como I1 más I1 por R1 entre R2, pasan todos los I1 al mismo lado ahora, más I1 por R1 entre R3, más I1 por R1 entre R4, es igual a V1 entre a V1 entre, bueno, aquí cometí un error, esto es R2, ¿verdad? Entre R2 más V2 entre R3. Y finalmente, nos queda que I1, factorizando esto, sería entonces V1 entre R2 más V2 entre R3 dividido entre 1 más R1 entre R2 más R1 entre R3 más R1 entre R4. ¿Ok? Ahí está. Y la corriente I1 es la que pasa por el amperímetro. Vamos a ver, antes de calcular esto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver cuánto da. V1 eran 6 volts. Lo divido entre R2, que eran 10 ohms. Más V2, que eran 4.5 volts. Entre R3, y R3 es 5 ohms. Dividido entre 1 más R1 entre R2 sería 6 entre 10, ¿verdad? Más R1 entre R3 es 6 entre 5. Más R1 entre R4 sería 6 entre 6, ¿verdad? Y ven que esta cantidad tiene que tener unidades de amperes. Vamos a ver. Entonces eso es 6 entre 10 más 4.5 entre 5 dividido entre 1 más 6 entre 10 más 6 entre 5 más 6 entre 6. Y esto es aproximadamente igual a 0.395 amperes positivos, ¿verdad? Entonces, esta sería la corriente que mide el amperímetro. ¿Ok? Aún falta la parte B, pero mientras llegamos a eso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo solo voy a decir que creía que era más simple. ¿Cómo? Solo quiero decir que creía que era más simple. O sea, es simple. Lo que pasa es que las ecuaciones son un poco largas. Y tal vez, digamos, el truco es que ustedes desde un principio vean cuál es la forma más conveniente de plantear el problema. Porque hay 4 corrientes, ¿verdad?
Entonces, piensen, por ejemplo, que eso en principio quiere decir que para resolver este problema, ustedes tendrían que montar una matriz de Gauss-Jordan de 4x4, ¿verdad? Ya una matriz de 4x4 es muy complicada. Es más complicada que una matriz de 3 variables, ¿verdad? Pero una de 4 puede ser complicada. Entonces, es complicado si ustedes no encuentran una forma de simplificar el problema. Una forma de simplificarlo es tratando de ver si ustedes pueden representar 3 de las 4 variables en términos de la otra, ¿verdad? Y lo que yo hice aquí fue que representé a la corriente I2, I3 e I4 en términos de I1, ¿verdad? Y de esa manera llego y resuelvo y encuentro rápido la corriente I1. Vean que yo en principio me podría devolver a esto y calcular la corriente I2, I3 e I4. Pero no lo voy a hacer porque la pregunta no me lo está pidiendo. Podría hacerlo, pero sería algo bastante largo y tedioso, ¿verdad? Ahora, lo que sigue es calcular el potencial del voltímetro. Eso puede parecer muy difícil, pero en realidad es la parte más fácil de todo el problema. Además, para hacer para medir el valor del voltímetro, voy a plantear el problema desde el principio otra vez. Nada más para que ustedes vean cómo se hace. Yo tengo el circuito, ¿verdad? Con el amperímetro y una resistencia. Tengo una resistencia, tengo esta batería, tengo una resistencia, tengo la otra batería y tengo una resistencia acá. Y el voltímetro está aquí, ¿verdad? Esto era R1, esto era R2, R3, R4. A esto los había llamado V1 y V2. Ok, entonces, para medir el potencial del voltímetro, lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta malla de acá. Vean que esta malla tiene las 2 baterías y el voltímetro. No hay ninguna resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, no hace falta en realidad conocer las corrientes que pasan por esta malla. Ahora, el voltímetro, al igual que una batería, es un dispositivo que se caracteriza por tener un polo positivo y un polo negativo. Lo que pasa es que eso no está representado en el dibujo, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es agregarle un más y un menos arbitrario, ¿verdad? Entonces yo arbitrariamente voy a asumir que el extremo de arriba es el positivo y que el extremo de abajo es el negativo, aunque no tengo realmente ninguna razón especial para hacerlo, nada más lo voy a asumir, ¿verdad? Es una suposición. Ahora, yo sí sé que este es el positivo y el negativo de V2 y este es el positivo y el negativo de V1. Lo sé porque la barra grande representa el polo positivo y la barra pequeña el polo negativo. Entonces, lo que hago es hacer ley de mallas para esa malla. Y nada más. Entonces, calculo la sumatoria de potenciales e igualo a 0. ¿Ok? En esta malla existen solamente 3 elementos, que es las 2 baterías y el voltímetro. Entonces empiezo con V2. Vemos que la malla entra por el negativo y sale por el positivo, entonces eso quiere decir que el potencial V2 se toma positivo. Entonces tengo más V2. Luego llego a al voltímetro y el voltímetro sigue la misma convención de signos que las baterías. Entonces, como yo entro por el extremo negativo y salgo por el positivo, yo agrego el potencial del voltímetro como positivo. Y finalmente llego
a la batería V1, pero en el caso de la batería V1, yo entro por el extremo positivo y salgo por el negativo. Entonces sería menos V1, igual a 0, ¿verdad? Y esto quiere decir que el potencial del voltímetro es igual a V1 menos V2. O sea, es igual a 6 volts menos 4,5 volts. Y esto es igual a 1,5 volts positivos, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta es que el voltímetro mide 1,5 volts, ¿verdad? Porque ese es el potencial al que se encuentra. Dice, dos pequeñas esferas iguales en carga Q y masa M cuelgan de dos hilos de la misma longitud L. Ver figura 2. Separadas por una distancia X mucho menor que L. Como consecuencia de una pequeña fuga de carga por el hilo, las cargas de las esferas disminuyen con el tiempo según la ley Q igual Q sub 0 por 1 menos A por T a la 3 medios, donde A es una constante y las esferas se aproximan. Las magnitudes Q sub 0, M, A y L son los datos. Para ángulos pequeños, tangente de zeta es aproximadamente igual al seno de zeta. Determina el cambio en la posición de las esferas de delta X entre los tiempos t sub 0 inicial y un tiempo t. Determine la velocidad que se aproximan las cargas v igual delta X entre delta t. Ok. Vamos a ver, entonces. Hay dos esferas cargadas, ¿verdad? Y están distanciadas X. Cada uno de los cables mide L y cada una de las cargas es igual a Q y tiene una masa M y una masa N, ¿verdad? Ok. Como las dos tienen la misma carga, entonces las dos esferas se repelen entre ellas, ¿verdad? Ahora, nos dicen que Q es igual a Q sub 0 por 1 más alfa por tiempo a la 3 medios. En realidad esto simplemente hay que dejarlo aquí quedito, después lo usamos, no importa. Entonces, para una de las dos esferas, lo que uno hace en este caso es aplicar sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la esfera del lado izquierdo experimenta la tensión hacia este lado, experimenta su propio peso hacia este lado y experimenta una fuerza de repulsión hacia esta dirección, ¿verdad? Porque la otra esfera, la otra carga, la repele. Entonces, esta sería la tensión, esta sería la fuerza eléctrica y este sería el peso. Entonces, bueno, y para la otra esfera sería exactamente igual. Entonces, no vale la pena que me ponga a hacer la sumatoria de fuerzas para esta porque obtendría exactamente los mismos datos que para esta otra. Entonces, hacemos uso de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de esta esfera por aceleración en Y. ¿Y cuáles son las fuerzas? Bueno, lo que yo tengo que hacer en un principio es sacar este ángulo de acá.
el ángulo que forma la cuerda con la línea vertical. Cita. Ahora, esto que está aquí es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, yo sé, el tangente de zeta es igual a... No, el tangente no, mentira, el seno de zeta. Hacemos el seno de zeta. El seno de zeta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto mide x medios, ¿verdad? Entonces esto es x medios entre L. O sea, x entre 2L. Y entonces el coseno de zeta, bueno, el coseno de zeta sería la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de zeta. Después lo dejamos, después lo sacamos. Entonces, en el eje Y, yo tendría que la tensión por el coseno de zeta, ¿verdad? Menos el peso es igual a la masa por la aceleración en Y. Y en el eje X, igualo esto a la masa por la aceleración en X, y tengo entonces que la fuerza eléctrica menos la tensión por el seno de zeta es igual a la masa por la aceleración en X, ¿verdad? Donde la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga al cuadrado dividido entre la distancia que separa las dos esferas al cuadrado, que sería entonces x al cuadrado. Entonces esta ecuación se convierte en k por q al cuadrado entre x al cuadrado menos la tensión por el seno de zeta igual a la masa por la aceleración en x. Muy bien. Ahora, nos dicen que la x es muy pequeña con respecto a L. Entonces, voy a hacer una suposición. Voy a decir que las dos esferas están tan bajas, que la aceleración en el eje Y es prácticamente igual a cero. Y la única aceleración que existe es en el eje X, la aceleración a X. ¿Por qué? Bueno, porque las esferas pueden subir y pueden bajar, pero en realidad suben y bajan muy poco. Lo que van a hacer es principalmente alejarse entre ellas en el eje X. Entonces, cuando yo agarro vamos a llamar a esto, llamemos la ecuación 1, y esta es la ecuación 2. Entonces la ecuación 1 se convierte en tensión por el coseno de zeta menos mg igual a 0, y entonces la tensión es igual a mg entre el coseno de zeta. Luego agarro la ecuación 2, que dice que k por q al cuadrado entre x al cuadrado menos la tensión por el seno de zeta es igual a la masa por la aceleración en x. Y lo que hago es que voy a cambiar esta tensión por esto que está acá, ¿verdad? Vamos a hacer eso en la siguiente página. Entonces tengo k por q al cuadrado entre x al cuadrado menos tensión por el seno de zeta es igual a mg. No, es igual, perdón, a m a y, ¿verdad? Y la tensión es mg entre cos de zeta. Entonces esto queda como k por q al cuadrado entre x al cuadrado menos mg
entre cos por el sen igual a la masa por la aceleración en x, ¿verdad? Y esto es k por q al cuadrado entre x al cuadrado menos mg tangente de z igual a m a x. Y ahora, la pregunta decía, asuma que el tangente de z es aproximadamente igual a seno de z. Y el seno de z, habíamos dicho que era x entre 2L. ¿Verdad? Entonces esto es k por q al cuadrado entre x al cuadrado menos mg por x entre 2L es igual a la masa por la aceleración en x. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y q es igual a q sub 0 por 1 menos a por t a la 3 medios. Sí, está feo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? K por q sub 0 al cuadrado por 1 menos a por t a la 3 entre x a la 2 menos mgx entre 2L igual a la masa por aceleración en x. Pues no sé, ¿ustedes qué hicieron después de esto, chicos? Profe, la verdad yo no pasé el planteo. ¿Alguno llegó Pero lo hasta este mismo, profe, yo ya no lo vi y no le supe.